Desde Sion te bendiga Shem, creador de los cielos y de la tierra. Amén, ve amén. Bien, vamos a recordar un poquito algunas cosas que pasamos en la clase pasada porque son tremendamente importantes en relación al Ana Bejoach, porque tenemos que sabernos esas cosas cuando estamos rezando para saber lo que estamos haciendo, porque eso le da la intención, lo que llamamos en hebreo la kavaná, de la plegaria para que se eleve bien alto y eso a su vez provoque bendiciones bajen para nosotros. Entonces, vimos que la plegaria de Ana Bejoach nos conecta con el nombre de 42 letras de Dios, ¿ok? Es una de las plegarias, en mi opinión, una de las plegarias más bonitas que hay, que uno puede en el fondo elevar a Dios. Está escrita por un cabalista, como ya lo vimos la semana pasada, es extraordinaria, se escribió entre el siglo I y el siglo II por ahí. Entonces, leamos un poquito para que conectemos con esta plegaria en nuestro estudio. Y dice así, traten de leerlo en hebreo y después en español, ¿ya? Porque en el fondo es una plegaria cortita, esta se la pueden aprender de memoria, no es difícil, son 7 versículos de 6 palabras cada uno, por eso 7 por 6, 42, y eso nos conecta con las 42 letras del nombre de Dios. Entonces dice así, Ana Bejoach, Kedulai Yemineja, Tatir Serua, Kabel Rinat Amcha, Sabenu Taharen Nora, Nagi Bordo Shei Yehuteja Kebabat Shom Rem, Barhem Taharem, Rachameitzi Kateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh Pero Tufa Nael Adateja, Yai Geel Achap Beneso Reiko Shoteja, Shabatenu Kabel Shma Sagatenu Yodea Taal Umot Parushik. Y así se cierra la plegaria y eso es todo. No se demora ni siquiera un minuto en decir esta plegaria y esta plegaria, imagínense todas las bondades que vamos a aprender de esta plegaria que hace con ustedes. Ahora veamos la que dice en español. Dice, Ana Bejoach, te ruego con el gran poder de tu diestra, de nuevo, la mano derecha de Dios. ¿Qué es la mano derecha? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien me lo puede decir? La mano derecha es Gesed, es el amor, es la bondad amorosa, es esa benevolencia. ¿Ya? Dice, te ruego con el gran poder de tu diestra, libera a los atados. Después sigue, recibe los cánticos de tu pueblo, protégenos y purifícanos, oh temible. Por favor, oh valiente, guarda como la niña los ojos a quienes comentan tu unidad. Bendícelos, purifícalos, siempre con tu misericordia, apiádate con justicia. Omnipotente, santo, con tu abundante bondad, guía a tu pueblo. Único y majestuoso, dirígete a tu pueblo, que recuerden tu santidad. Recibe nuestra plegaria, escucha nuestro clamor, tú que sabes todos los misterios. Y después decimos en voz baja, susurrando, bendito es tu reino, es para siempre. ¿Qué es lo que decimos acá? ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, la clase pasada vimos que en el fondo esto está escrito en código. ¿Ya? Esta plegaria está escrita, que es muy bonita, está escrita en código. ¿Cuál es el código? Es la primera letra de cada palabra. Ese es el código cabalista, ¿ya? Entonces, la primera letra de cada palabra, cuando nosotros decimos la palabra, estamos diciendo también la primera letra, y eso es lo que nos está conectando en la suma con las 42 letras del nombre de Dios. Fíjense, en Ana, ¿ya? La primera letra es Aleph, ¿ya? Y esta es la que paso para acá, que es parte de mi código. La primera letra de la segunda palabra, que es Bejoach, ¿ya? Que es con tu fuerza, ¿no es cierto? Es Bet. La paso para acá, ¿sí? Ahí está la Bet. Y así sucesivamente tengo la Aleph, la Bet, la Gimel, la Yud, la Taf y la Sadi. Estas 6 letras, que son las 6 letras iniciales del primer versículo, de cada palabra del primer versículo, son la meditación para el primer día que uno dice la Bejoach, ¿ya? Entonces uno medita en estas letras y ¿qué es lo que está haciendo? Se está conectando con la sefirá en nuestra alma, con esa esfera de luz que está llena de fuerza de vida del Creador, que se llama Gesed, ¿ya? Esta es la bondad amorosa. Aquí está el amor, aquí está la benevolencia, el cariño, la ternura. Toda esa parte cariñosa de Dios está acá, ¿ya? Entonces cuando nosotros meditamos en estas 6 letras, nos estamos protegiendo con la luz de Gesed de todas las influencias que vamos a ver más adelante en esta clase, de las estrellas y constelaciones, ¿ya? De las malas influencias de las estrellas y constelaciones. Las estrellas y constelaciones nos brillan una luz que tiene bendición y maldición, que tiene misericordia y juicio, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo está en función de nuestro destino. Las estrellas, las constelaciones, en el fondo reflejan, en el fondo, nuestro destino. Y nuestro destino simplemente es bendición para todas aquellas cosas que nosotros hemos corregido en esta encarnación, en otras anteriores, y juicio para que nos movamos a corregir las que nos faltan.
Entonces, la parte interna siempre es la bendición, igual que en una fruta, la parte rica es la parte interna y la parte externa que protege la fruta es la cáscara, ¿ya? Ese es el juicio. Entonces, si nosotros conectamos en este mundo, nosotros no nos cuesta nada conectar con la cáscara. Somos súper buenos para conectar con la cáscara, que es la parte del juicio. Es decir, cada vez que recibimos juicio, conectamos con el juicio y lo vemos como algo negativo que pasa en nuestras vidas, ¿sí? Pero no nos damos cuenta, porque habernos pegado en el juicio, que si avanzamos hacia el interior, si avanzamos en la comprensión de lo que está pasando, hay una bendición oculta y es una bendición de misericordia. Es decir, está la dulzura del fruto. Bueno, estas letras lo que hacen es ayudarnos a que nosotros podamos conectar con la parte interior, con la bendición, ¿ya? La parte interior de la luz de nuestro destino, que es donde está la bendición. ¿Para qué? Para que tomemos las cosas, ¿cierto? Con sabiduría, con entendimiento, y no cometamos errores porque pensamos que estamos bajo juicio, que no vamos a salir, que las cosas no se van a mejorar, que los cielos no se van a abrir, que no va a llegar las cosas que deseo, las bendiciones que deseo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el poder del Ana Bejoach. Cuando uno hace esto con conciencia en su alma, es como si usted estuviera creando un escudo. Se está protegiendo en el fondo de la parte negativa de la luz, de las estrellas y las constelaciones que determinan nuestro destino. ¿Ya? Por eso una persona que vive bajo las estrellas y constelaciones está bajo el destino. ¿Ya? Va a vivir exactamente su destino, de principio a fin, sin ningún cambio. ¿Ya? Va a vivir las cosas buenas por las cosas que haya corregido en esta encarnación o en otras, y va a vivir las cosas malas, o sea, los juicios, por aquellas cosas que se haya equivocado o que no haya corregido aún y que no se haya movido a corregir, a rectificar. Y ese va a ser su destino. Eso es igual para todas las personas, independientemente de que tú desarrolles tu destino en un negocio, en una empresa, en un puesto de gobierno, en el ejército, en un hospital, etcétera. Donde tú lo hagas como deportista, bueno, tu destino va a ser, estructuralmente es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Torá? La Torá nos dice, tú puedes cambiar tu destino. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo cambiar mi destino? Porque nosotros no podemos afectar en el fondo la luz que nos llega de las estrellas. ¿Cómo puedo afectar la luz del sol que está brillando todas las mañanas, la luz de la luna que brilla en la noche? Bueno, tú lo puedes hacer espiritualmente, ¿ya? Tú puedes hacer para que en el fondo la luz que llegue con la que conecte tu alma sea la luz de bendición. Y ese es el secreto. Entonces, ¿cómo? Cuando nosotros comprendemos que estas letras que están acá, que forman, estas primeras 6 letras que forman en el fondo las primeras 6 letras del nombre de 42 letras de Dios, te hacen un escudo que te protegen del juicio de las estrellas y las constelaciones, pero te abren hacia la misericordia, hacia la bendición que también viene en esa luz. Te hace conectar con la parte interna, ¿ya? Con la parte interna, con la parte que es dulce. Entonces ese es el secreto. Y el primer día estamos conectando con Gesed, que es bondad amorosa, ¿ya? En inglés, loving kindness. Ya es el amor, es en el fondo la benevolencia. Es todo lo que a nosotros nos gusta, en el fondo, ¿ya? Entonces, ese es el tema de la nave Joach. Y como ustedes están viendo, son 7 versos. Cada verso tiene 6 palabras y por lo tanto la letra inicial de cada una de las palabras va a formar una secuencia de 6 letras. Aquí está la primera, aquí está la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. 6 por 7, 42. Ahí está el secreto de las 42 letras que nos conectan con el nombre de 42 letras de Dios que está codificado en las primeras 42 letras de la Torá, como vimos en la clase pasada. Entonces, vimos la clase pasada que en la Torá hay 3 menciones de mano, ya muy específicas, que te dice tu mano derecha, ¿no es cierto? Tu mano fuerte y tu mano alzada. La mano derecha, ¿no es cierto?, corresponde a la columna derecha del árbol de la vida, que eso es Gesed, eso es el amor, esa es la bondad amorosa. El patriarca cuya vida ejemplifica esa luz de Gesed es el patriarca Abraham. La columna izquierda corresponde en el fondo a la mano fuerte de Dios. Esa es la mano que ejerce el juicio. Por ejemplo, ustedes vieron la mano izquierda de Dios en todo el episodio del Éxodo, ¿ya? En Shemot, cuando estamos viendo el relato del Éxodo, y Dios está sacando a los hebreos de Egipto, ¿ya? Lo hace por medio de golpear a los egipcios con las plagas. Las plagas son el juicio de Dios, ¿ya? Entonces, la parte externa, que fue el juicio, fue para aquellos que conectaban con el juicio, los egipcios. Y la parte interna, que era la misericordia, fue para aquellos que conectaban con la misericordia, que era el pueblo de Israel, los hebreos. ¿Ok? Entonces, la mano izquierda es el juicio,
de Dios, ¿ya? Por eso es la mano fuerte, es donde está la fuerza de Dios, y ese corresponde al patriarca cuya luz ilumina en el fondo la columna izquierda, que su vida fue un testimonio a esto, es Isaac, ¿ya? El hijo de Abraham. Abraham es el arquetipo del sacerdote, ¿ya? Por eso el puro amor, en el fondo, siempre está buscando hacer ofrenda y salvar a todo el mundo. Y Isaac es el arquetipo del juez, exactamente lo opuesto al papá, ¿ya? Emitir justicia, darle a la persona que le corresponde lo que le corresponde y, y lo que no, no, ¿ya? Ese es Isaac, el juicio, ¿ya? Es la fuerza. Y el tercer patriarca, que es el patriarca Jacob, cuya luz ilumina la columna central, ya que él corresponde a la mano alzada, ¿ya? Este es la misericordia. Aquí estamos hablando de la belleza de la vida, las cosas que son bellas. Cuando uno conecta con las cosas bellas en la vida, está conectando con la columna central del árbol de la vida y por ende con la luz del patriarca Jacob, ¿ya? Cuando a ti te gusta un paisaje, cuando te gusta una persona porque lo encuentras atractiva, cuando te gusta un auto porque lo encuentras bonito, cuando te gusta un departamento, cuando tú estás conectando con la belleza, cuando te gusta el arte y te gusta, ¿no es cierto?, la música, te gusta, en el fondo, la pintura, y tú vibras con la belleza, eres capaz, tienes la sensibilidad en tu alma de conectar con la belleza, bueno, esa es la luz del patriarca Jacob, ¿ya? De la columna central. Y en el fondo es lo que se llama en la Torá tu mano alzada. Ya ahí está la misericordia. ¿Ya? El patriarca Jacob representa la misericordia, representa la verdad también. Acuérdense que está ese versículo del profeta Mijá, ya Miqueas, que dice, dale la bondad a Abraham y la verdad a Jacob. ¿Ok? Y bueno, y sabemos que cada uno de estos corresponde a mano, en hebreo es yad, que lo vimos en la clase pasada, y esa suma de la palabra yad, la que metió la palabra yad es 14. Por lo tanto, tu mano derecha es 14, tu mano izquierda 14, y tu mano central es 14. 14 por 3, la suma de estos 3 14 da 42, que corresponde en el fondo a la conexión con las tres columnas y el nombre de 42 letras de Dios. Pero si ustedes se fijan, cuando yo sumo la derecha y la izquierda, es decir, sumo la columna derecha y la columna izquierda, uno al patriarca Abraham y al patriarca Isaac, ejemplo de esta unión, ¿dónde lo podemos ver en la Torá? ¿Se acuerdan cuando está el relato de la atadura de Isaac? ¿Ya? Cuando Abraham, Dios le dice que tiene que ir a sacrificar a su hijo y parte Abraham a sacrificar al monte Moria a Isaac, ¿sí? Y lo ata y todo, y levanta el cuchillo y un ángel le para la mano para que él no le haga daño. Y los cielos le dicen en el fondo que vieron que en el fondo que él está dispuesto a sacrificar a su único hijo y por lo tanto saben que él es fiel, etcétera, y reemplazan a Isaac por un carnero. Bueno, en ese momento se unieron porque Abraham era amor, era totalmente contrario a su esencia. Y Isaac es fuerza, entonces estar sometido era completamente contrario a su esencia. Entonces los dos estaban en contra de su esencia y se someten y se unen. Y esa unión, en fondo, que son la unión de las dos manos, la mano derecha y la mano izquierda, nos está diciendo 14 más 14 es 28, es una geometría de 28. ¿Y qué es 28? Vimos en la clase pasada que eso es fuerza, eso es el poder, ya eso es Koach, es el poder, y es 28. Entonces cuando tengo la mano derecha y la mano izquierda unidas, es decir, el deseo de dar con el deseo de recibir están unidos, yo tengo un poder, ya eso se llama Koach. Y si yo a eso le agrego la mano alzada de Dios que corresponde a la columna central, ¿obtengo qué? Obtengo en el fondo la conexión con el nombre de 42 letras que me protege de todas las malas influencias del destino. Por ejemplo, fíjense, mano en hebreo se dice yad. Como ya les dije, y yad tiene dos letras, una yud y una dalet, y la gematría vale 14. Corresponde a las 14 falanges que hay en cada mano de una persona. Si ustedes se fijan, acá hay 14 falanges en los dedos, y en la mano izquierda también hay 14 falanges. Por lo tanto, el hebreo, el lenguaje hebreo es perfecto, describe pero perfectamente en el fondo lo que es una mano, ¿ya? Y las dos manos juntas, 14 más 14, o sea, son 28 falanges, es el poder de la derecha con la izquierda. Pero nosotros sabemos que nos falta algo porque tenemos la mano derecha, que son los amores, que es el deseo de dar, y tenemos la mano izquierda, que son los juicios. Acuérdense que Isaac es un juez, ¿ya? Que es el deseo de recibir. Entonces, ambas manos no se van a hablar, ¿ya? Pues son completamente opuestas. El amor es completamente opuesto al juicio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una columna central que las armonice. Tiene que haber algo en la mitad que los armonice para que se puedan encontrar.
¿Y qué es eso? Eso es la mano alzada, ¿ya? Entonces tenemos a Abraham en la derecha, a Isaac en la izquierda, y tenemos la mano alzada en la mitad. La mano alzada son las misericordias, ¿ya? Es la columna central, es esta de acá, que es el deseo de recibir para dar. Y como mano, también tiene 14 falanges. Entonces tenemos 14 más 14 más 14, ¿cuánto nos da? 42. Es decir, estamos conectando con el nombre de Dios de 42 letras. ¿Por medio de quién? De la columna central, que es el patriarca Jacob, ¿ya? Que nos conecta con eso. Ya la columna central, por medio de la misericordia, es capaz de armonizar el amor con el juicio. Eso es un milagro, ¿ya? Armonizar el amor y el juicio solamente lo puede hacer la misericordia, ¿ya? Eso es muy importante que lo entiendan. Entonces, cuando ustedes están siendo misericordiosos con otras personas y con ustedes mismos, acuérdense que siempre es una avenida de dos sentidos, es tanto para los demás como para con ustedes. Cuando ustedes están siendo misericordiosos, ustedes están en ese acto armonizando dos polos completamente opuestos, el amor y el juicio, porque la misericordia los armoniza, ¿ya? Esa es la belleza del patriarca Jacob, ¿ya? Por eso es tan poderoso él. Por eso en él vive Abraham, que es el abuelo, y vive el padre, que es Isaac, ¿ya? Igual que nosotros, nuestros abuelos, a través de la genética, nosotros tenemos genética de nuestros abuelos y de nuestros padres. Ellos viven dentro de nosotros. Bueno, lo mismo ocurre espiritualmente, en el alma. Y eso es lo que está descrito acá. Entonces, cuando nosotros vemos en el alma, esto, lo que acabamos de hablar, acá tenemos nuestra alma, está en un formato las 10 sefirot, que es lo que llamamos extendidamente el árbol de la vida, en forma liviana, o sea, genérica, ¿ya? Cuando hablamos de estas 10 sefirot son vasijas de conciencia divina, de la luz de fuerza del Creador, que baja por ella, esto es nuestra alma, estas 10 sefirot, estas 10 esferas de luz de Dios son nuestra alma, y conectan y nos llevan hasta abajo, donde estamos nosotros en el mundo físico. Nosotros estamos acá en el mundo físico, en el mundo del cuerpo, del material. El alma no, el alma está en el mundo espiritual y está conectada con Dios, que es infinito, por medio de la luz infinita. Entonces acá está nuestra alma, ¿sí? Y vamos a ver en el fondo que tenemos la columna derecha, ¿ya? Que es la mano derecha de Dios, esa mano del amor. ¿Dónde está? Acá, a la derecha en el árbol de la vida. Esto es tal cual como usted la está mirando, a su mano derecha. Ahí está Abraham. La bondad, el amor, esa bondad amorosa, la benevolencia, ese dar del sacerdote. Ese es Abraham. Ya esa es la columna derecha, esa es la mano derecha de Dios. Esa es la mano con que te hace cariño, con la que te llena de alegrías porque te da mucho más de lo que tú necesitas. ¿Ya? Dios es infinito y lo único que quiere es compartir con nosotros. Pero somos nosotros los que inconscientemente bloqueamos nuestra vasija y no podemos recibir la luz porque de alguna forma no logramos desbloquearla. Hay algo a lo que nos estamos apegando, alguna energía negativa, algún mal sentimiento, algún mal pensamiento, alguna emoción que nos ancla con el pasado y no nos deja recibir la luz. Y por eso no recibimos las bendiciones que queremos. Entonces, siempre es importante hacer esa corrección y estar consciente de eso. Y la mano derecha de Dios, ¿qué es lo que hace? Si tú le estás pidiendo 10, Dios te va a dar 1000, 10.000, 100.000, porque Él te va a dar mucho más de lo que tú pides. Él quiere compartir su abundancia que es infinita. Pero lo único que decía es que puede dar una vasija que la pueda recibir. ¿Y quién te ayuda en eso? Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es la columna derecha que es el deseo de dar. Entonces, cuando ustedes quieran recibir, siempre acuérdense que tienen que primero dar, ¿ya? La mejor manera de asegurarse de recibir algo es primero dando. Si ustedes quieren recibir amor, bueno, primero den amor. Si ustedes quieren recibir pareja, encontrar el pozo encontrar el pozo donde va a estar el esposo, bueno, entonces ayuden a otra persona a encontrar esposo, a encontrar su pozo, ¿ya? Y así ustedes están en el fondo haciendo canal de la bendición para que ustedes puedan encontrar su pozo y por ende su esposo. Aunque parezca un juego de palabras, pero es como divertido. Por otra parte, la mano izquierda, ¿ya? Que es la columna izquierda, que es la mano fuerte. Vimos que es la mano con que Dios golpeó a los egipcios con las plagas, ¿sí? La mano fuerte de Dios, ¿no es cierto? Vale 14 y corresponde al patriarca Isaac, ¿ya? Está opuesto a Abraham. Este es la fuerza. Se opone al amor, es el juicio que se opone a la bondad de Abraham, ¿ya? Este es el deseo de recibir. Están completamente opuestos, ¿sí? Y la columna central, que corresponde al patriarca Jacob, que es la misericordia que armoniza estas dos de arriba, está justo en medio. Por eso Jacob armoniza, por medio de la misericordia, al amor con el juicio. Esta triada del medio que está armonizada por Jacob. Y eso es tremendamente importante, porque si ustedes se fijan,
nosotros que tenemos nuestra alma en nuestro interior y por lo tanto nuestro cuerpo refleja la forma espiritual del alma, ¿ya? Si ustedes se fijan, nuestro cuerpo tiene tres lados, hay tres ejes. Hay un eje derecho, donde desde el torso hasta a la pierna derecha tengo un eje derecho, del torso por mi lado izquierdo tengo un eje izquierdo, donde está mi brazo izquierdo, mi cadera izquierda, mi pierna izquierda y mi pie izquierdo, tengo un lado izquierdo, y tengo un eje central, que es por donde corre la columna vertebral, ¿no es cierto?, que va desde el torso, ¿no es cierto?, sube por el cuello, pero va desde el torso hacia abajo hasta el vientre. Y después sigue hasta Malhut, que en el fondo es la unión de los dos pies. ¿Ya? Entonces, nosotros seguimos esa imagen del alma. Por eso las tres columnas son tremendamente importantes. ¿Por qué? Porque es la manera que yo tengo de equilibrarme el deseo de dar con el deseo de recibir, con el deseo de recibir para dar, que es la columna central. Ese es el secreto. Por eso, si ustedes quieren encontrar el pozo donde está su esposo, ayuden a otra persona a encontrarlo primero. Ayuda a otra chica, ayuda a otra mujer a encontrar su pareja, a encontrar su esposo, háganle gancho y así ustedes van a recibir gancho. Si ustedes quieren recibir dinero, entonces háganse de acá, den el diezmo, den donde reciben luz. Y como ustedes están dando, ustedes van a provocar, en el fondo, bendiciones desde los cielos para que les den. Porque ustedes están dando, en el fondo, están deseando recibir para dar. Están primero dando. Y ese es el secreto. Entonces, ahí tenemos las tres columnas, pero el proceso no está cerrado. Si ustedes se fijan, yo tengo que conectar con el nombre de 42 letras. Ahí están las tres columnas que me conectan con el nombre de 42 letras de Dios. Pero si yo no lo recibo acá abajo, es como si para mí no existiera, ¿ya? Está a nivel del alma. Yo tengo que bajar estas bendiciones, ¿ya? ¿Y cómo se bajan? Bueno, tiene que aparecer la vasija que va a recibir estas tres columnas para poder rectificarse. La vasija que va a recibir la luz de Abraham, que es la luz del amor, la vasija que va a recibir la luz de Isaac, que es la luz de la fuerza, el juicio, y la luz de Jacob, que es la misericordia, la verdad. Y ese es David, que en el fondo es Malhut, la vasija. Entonces yo necesito recibir las tres columnas, la luz de estos tres patriarcas, en Malhut para poder rectificarme, porque ahí esto va a estar lleno de bendiciones y va a poder otorgar las bendiciones al mundo físico. ¿Okay? Si no llega a Malhut, si no se revela en Malhut, el proceso no está cerrado. Y eso es muy importante que lo entiendan. ¿Ya? Tienen que recibir las tres columnas y revelarlas acá. ¿Cómo se revela? Por medio de la acción. Por ejemplo, es la acción de que ustedes ayuden a otra persona a encontrar una pareja lo que a ustedes les va a permitir que en el fondo reciban la bendición de la pareja. Es la acción de que ustedes den caridad, sea acá en el fondo o su diezmo, lo que les va a abrir que ustedes reciban dinero. Es la acción de que ustedes en el fondo sean amorosos con otras personas, lo que va en el fondo a manifestar la bendición de que otras personas sean amorosas con ustedes. Y así sucesivamente, porque es la columna central que va desde arriba, desde el infinito de Dios hasta lo más abajo en este mundo físico, por medio del deseo de recibir para dar lo que nos conecta y lo que hace que la vasija esté abierta. Porque si yo solamente quiero recibir, ¿ya? Si yo solamente quiero recibir y no estoy conectando ni con el amor de Abraham, ni con la misericordia de Jacob, solamente quiero recibir, es pura fuerza, puro juicio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Automáticamente se bloquea la vasija. ¿Quién la bloquea? La bloquea el Satán, que es esta fuerza súper negativa que es el ego. ¿Por qué? Porque el Satán es el deseo de recibir más grande que se pueden imaginar, o sea, es el deseo de es para mí mismo, ¿ya? Es un deseo de recibir para mí, entonces donde él olfatea eso, llega. Donde hay un deseo de recibir solamente para mí es donde hay egoísmo, donde hay todo lo que se deriva del egoísmo, que son básicamente todas las transgresiones. Bueno, ahí llega él, olfatea eso a kilómetros de distancia, es como sangre en el agua para un tiburón y ¡boom! Llega. Automáticamente bloquea la vasija. ¿Por qué? Porque al bloquear la vasija él se queda con esa luz. ¿Ya? Tú no recibes la luz y el que se queda con la luz es este personaje, esta fuerza súper negativa. Y por eso tú sientes que en el fondo no logras materializar tus bendiciones, porque alguien se está quedando con tus bendiciones, ¿ya? Esto en el fondo tiene solamente dos soluciones, ¿ya? Es un sistema como de 0 y 1 en computación, ¿ya? Hay solamente dos soluciones.
O tú recibes la beneficencia divina, porque estás conectando con Dios a través de la Torá, de los preceptos, de lo que nos enseñan los secretos de la Torá, la Kabbalah, o la recibe el otro lado por medio de tus desconexiones, ¿ya? De tus cortocircuitos. Pero alguien se está quedando con la beneficencia divina, ¿ya? O la recibes tú o la recibe el otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando comienza a recibir la presencia divina del otro lado? Automáticamente es como si saltara un switch, es decir, en un panel eléctrico, automáticamente ceja de fluir la beneficencia divina para no alimentar de luz al otro lado que no trabajó por ella, ¿ya? Para no alimentar más allá de lo mínimo al mal en el mundo. Entonces, ese es el secreto. El secreto es que tenemos que materializar por medio de las acciones, ya acá abajo, las tres columnas. ¿Y cómo es eso? Conectando con el deseo de recibir para dar. Acuérdense siempre de eso, deseo de recibir para dar en todo lo que ustedes hagan. Entonces, cuando yo agrego a David, que en el fondo representa la vasija, ¿qué es lo que yo formo? Tengo las tres columnas, están conectando con el nombre 42 letras de Dios, que es el Anabejoach, y lo estoy materializando toda esta luz, estoy materializando todas estas bendiciones en la vasija, que es David. ¿Ya? David es la vasija, que es Malhut, que es donde está el reino, es la rectitud. ¿Y qué obtengo con eso? Obtengo que ya tengo la primera luz, que es la de Malhut, que es la fe, la segunda, ¿no es cierto?, que me está conectando con la luz de la vía, que es la Torah escrita, y obtengo la luz más grande del alma, que es la de la triada superior, de los cerebros y de la voluntad del alma. Por lo tanto, yo recibo iluminación, recibo las bendiciones acá abajo. ¿Y qué es cuál es el código bíblico que está ocurriendo acá de 42 más 14? La gematría de eso es 56. ¿Y qué es 56? ¿Qué es el código bíblico de 56? Es día, yom. ¿Por qué? Porque el secreto está en Bereshit 1.5, en Génesis 1.5, cuando Dios dice, y fue el atardecer, o sea, y fue la noche, ¿ya? Y después dice, y fue la mañana, y fue el día, un día, ¿ya? Y fue la noche, y fue el día, un día. ¿Qué quiere decir eso? Juntó la oscuridad y la luz, juntó el juicio y la misericordia, ¿ya? En uno. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? Nos permite, en el fondo, la conexión con el nombre 42 letras materializado acá abajo en Malhut, representado por David, nos permite hacer un día. ¿Qué quiere decir eso? Unificar lo bueno y lo malo como todo bueno. ¿Qué quiere decir eso? En sabiduría popular, no hay mal que por bien no venga. ¿Ya? Es cuando ustedes toman con fe, con emuná, toman en el fondo los juicios que reciben y están esperando que eso es por algo bueno, que es por alguna buena causa. Entonces, pues cuando reciben lo bueno, se dan cuenta que eso no era tan malo, ese juicio no era tan malo. Bueno, eso es lo que estamos logrando ahora al hacer esto, conectando con el Anabel Joas, con el nombre de Dios de 42 letras, materializándolo. ¿Para qué? Para que no nos quedemos atrapados en el juicio y eso no nos traiga depresión, frustración, rabia, sino que en el fondo estemos esperando la bendición y seamos capaces de darnos cuenta de la bendición. Entonces, fíjense, vimos la clase pasada, el fondo, que Dios cuando crea, ya el primer versículo de Torah que dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ya, crea usando el nombre de Dios Elohim. En el principio creó Dios. ¿Qué palabra está ahí en hebreo? Elohim, el nombre de Elohim. Entonces, Dios crea a través de del nombre de él, que es uno de los nombres de él, que es Elohim, que está en la sefirá de Binah, que corresponde al pensamiento. Es decir, Dios, que está en lo infinito, crea usando el pensamiento, es decir, la luz de la sefirá de Binah, la creación. Eso no quiere decir que Binah es Dios. No, él crea usando el pensamiento. Entonces nosotros que queremos impactar nuestra realidad para bien, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que crear como Dios usando el pensamiento. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el pensamiento, por eso el pensamiento es tan importante. Y de ahí la importancia del Ana Bejoach, porque si tú estás conectando con pensamientos negativos, ¿ya? Va a ser muy difícil que tú puedas, en el fondo, expresar algo positivo, crear una acción positiva, porque te vas a comenzar a deprimir, porque te vas a comenzar a frustrar, porque vas a tener poca confianza en ti, porque vas a decretar antes de que algo parte, que ya no va a funcionar, que algo está malo. Esa mentalidad, que es la mentalidad que en el fondo se llama la mentalidad puede decir mentalidad de perdedores o de perdedor, o una mentalidad de una persona muy afectada, muy deprimida, etcétera. Bueno, con esa mentalidad es difícil lograr las cosas.
Por eso hay que mantener la mente, la vasija de la mente hay que mantener muy pura, muy limpia. Y eso la mejor nos ayuda a hacerlo. ¿Y qué viene después? Cuando Dios crea, dice, creó los cielos y la tierra. Eso vimos en la clase pasada. ¿Qué son los cielos? Son las 6 sefirot del medio, que son las emociones. Esos son los cielos. Y la tierra es la última sefirá, que es la séptima, que en el fondo representa la acción. Entonces te dice en la Torá, en el Génesis, en el primer capítulo, te dice, ya, vamos a verlo con nuestra alma. ¿Sí? Ahí está Binah, está creando con el pensamiento, Dios, a través del nombre Elohim, ¿ya? Y te dice, creó el día uno, ¿ya? Donde crea la luz, ¿ya? En el día uno crea la luz. Y esto es un sistema completo de conocimiento. Es un sistema, aquí está lleno de conocimiento, es un sistema absolutamente completo. ¿Qué te dice después? Aquí está Gesed, ese es el día uno, el bien que correspondía a Abraham, ¿ya? Es la luz del amor, de la bondad. Después crea el día 2, es otro sistema completo de conocimiento, esto es completo, o sea, está perfecto, ¿ya? Que eso es Geburah, que es el juicio. Acá está Isaac, en la fuerza del juicio, lo acabamos de ver, ¿sí? Ese es el día 2 de la creación, en nuestra alma. Después crea el día 3. ¿Ya? El día 3 ¿qué es? Es la misericordia que armoniza el día uno con el día 2, es decir, armoniza el juicio con el amor. Esa es la misericordia, eso es Tiferet, que es la misericordia, la verdad. De nuevo, la conexión con la verdad armoniza el amor con el juicio. Por eso cuando hay verdad, de repente ustedes van a sentir que bajan todos esos ataques del ego. ¿Por qué? Porque la verdad es una tremenda luz que te libera. Por eso la verdad te libera de la culpa. La culpa es una tremenda cadena que te mantiene aprisionado. Entonces ustedes pueden y traten de conectar con la verdad, porque es otra manera de dar, es otra manera de ser o recibir para dar. Si ustedes quieren verdad en sus vidas, de distintas experiencias que ustedes han tenido, que sienten que les han mentido o que están medias ocultas, bueno, den verdad. Después, ¿qué hace? Dios crea el día cuarto en nuestra alma. ¿Cuál es el día cuarto? El día cuarto es Netzach, acá. Es la persistencia, la fortaleza espiritual. A esto nos va a llevar a la victoria, ¿ya? Esto es lo que corresponde a nuestra pierna derecha, cuando nosotros nos levantamos con nuestra pierna derecha. Después crea el día quinto, que es opuesto a la fuerza de Netzach, que está a la derecha, está acá a la izquierda, el día quinto, que es Hod, que es cuando nosotros somos capaces de reconocer y agradecerle a Dios las bendiciones. Si yo no soy capaz de agradecer a Dios las bendiciones y reconocer lo que vienen de Él, yo no estoy conectando con que Dios crea a través del pensamiento, estoy conectando con cualquier otra cosa. Es una idolatría, porque estamos poniendo a Dios en segundo lugar o tercero o cuarto, lo que sea, pero no en primer lugar. ¿Por qué? Porque en el fondo yo estoy asumiendo que el reconocimiento tiene que ser a la empresa que me pagó el cheque, o tiene que ser a la persona que me dio algo, o al Estado, ¿no es cierto?, que me dio un subsidio, etcétera. No, todo viene de Dios. ¿Ya? Si ustedes reciben algo, viene de Dios. Si ustedes son capaces de reconocer, están cumpliendo el precepto de Adonai Echad, Dios es uno. Y por lo tanto van a estar conectados para recibir la abundancia. Pero si no, están rompiendo estos sistemas de conocimiento, le están poniendo barreras a la luz, ¿ya? Y finalmente crea el día sexto, ¿ya? Donde se crea el hombre, que corresponde a Yesod. Y si ustedes se fijan, Yesod es la bodega que recibe todos los bienes y servicios, por decirlo de una forma, del árbol de la vida. Recibe todas las luces de todas estas sefirot. Y todos se agrupan acá en Yesod, ¿ya? Que es el justo, es el fundamento, es la base. Porque en el fondo él va a sostener ¿qué? Al mundo, que es Malhut, ¿ya? Porque tiene la luz para hacerlo. La historia de la Torá de Yosef, ¿ya? De José de Egipto, representa eso cuando José alimentó todo el mundo porque había en el fondo hambruna. Representa eso, representa al justo que tiene la luz para poder hacerlo, porque está recibiendo la luz de todo el árbol de la vida, y ese es el sexto día, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se crea? Se creó Dios a través del pensamiento, creó las emociones primordiales en el alma. Eso es súper importante entenderlo. Sus pensamientos crean emociones, ¿ya? Y las emociones, si no son las apropiadas, no van a conectar con aquellas cosas que ustedes desean. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren conectar con el fondo con la abundancia, tienen que tener los pensamientos correctos para conectar con la abundancia. Y los pensamientos correctos no es yo quiero recibir abundancia, ¿ya? Si todos tenemos un deseo de recibir, porque somos básicos, eso está bien. El pensamiento correcto es yo quiero recibir para poder dar. Ese es el pensamiento correcto. Tienen que ver cómo ustedes actualizan su modelo de la realidad de manera que siempre sea cómo yo recibo para poder dar, cómo yo hago esto para mejorar,
para mejorar algo para los demás, ¿sí? Esa es la mejor manera de no bloquearse. Y eso es lo que te va a inspirar las emociones correctas. Porque si la emoción es correcta, si la emoción es solamente recibir para ti mismo, por mucho que tú estés sintiendo un placer de eso, porque tú te dices, oh, voy a tener esta ropa, voy a tener estos autos, voy a tener estos barcos, voy a tener esta casa, voy a tener esto sustento, etcétera, ese placer viene del ego. Y eso es lo que automáticamente te está bloqueando. Entonces, ese placer que ustedes están sintiendo, con pensar de esa manera solamente recibir para sí mismo, son las migajas que le está entregando el ego de la luz que ustedes deberían estar recibiendo, que no están recibiendo porque se las bloqueó. Se las bloqueó el Satán, que en el fondo es el ego. Entonces, cuando tenemos todo esto, se despierta automáticamente esto en nuestra alma. Esto es lo que se llama en estricto rigor el árbol de la vida. Estas 6 sefirot del medio, en estricto rigor es el árbol de la vida. Son las emociones cuyo asiento es el corazón del alma. Son las 6 emociones primordiales, ¿sí? Y toda esta luz de todo este sistema pasa, como lo vimos en la clase pasada, pasa, ¿para qué? A la vasija. El único fin es que toda esta luz pase al reino, al mundo, y la llene la copa, que es la vasija, que es Malhut, ¿ya? Eso es todo el objetivo, que toda esta luz de la vida llegue a la vasija. De nuevo, nuestro modelo de la creación. Dios crea la creación para tener alguien con quien compartir su misericordia infinita. Eso es lo que quiere hacer Dios, compartir su misericordia infinita, dar su misericordia infinita, dar su amor infinito, dar su abundancia infinita. Pero antes de la creación no había una vasija que pudiera recibir eso. ¿Ya? Cuando se crea la creación, hay una vasija capaz de recibirlo. Pero esa vasija, para poder recibirlo, tiene que en el fondo transformar su deseo egoísta de recibir en un deseo de recibir altruista, que es recibir para dar. Entonces, ese es el secreto que vimos en la clase pasada de la creación. El fondo, estos son los cielos, esta es la tierra, es lo que está escrito en código en la Torá, ¿ya? ¿Y qué es lo que está diciendo? Alinea tus emociones con tus acciones y con tu pensamiento. Eso es lo que está diciendo la Torá. Pensamiento, emoción, acción. Ojo con tus pensamientos, porque te crean emociones y se te va a crear acciones. Y esas acciones pueden que no te traigan lo que tú quieres, ¿ya? Entonces, vimos que en la clase pasada que Binah es la cifra octava, que corresponde a algo que está por sobre, ¿ya? Corresponde a algo que está por sobre, en el fondo, la semana como normal, la semana natural. Esto es sobrenatural, ya esto está más arriba todavía que la semana. Por eso los niños en el judaísmo se circuncidan en el octavo día, que es el mandamiento que le dio Dios en el fondo a Abraham. Y por eso los sacerdotes también se consagraban en el octavo día. ¿Por qué? Porque tú te estás alineando con el pensamiento de Dios. Es lo más elevado, ¿ya? Estás por sobre estos sistemas de conocimiento que corresponden en el fondo a las emociones. Te elevaste desde acá abajo a lo más elevado, que es el pensamiento. Es decir, estás creando con tu pensamiento. Imagínense que ustedes pudieran pensar y se creara automáticamente. Eso es lo que hace Dios. De la nada, piensa y crea automáticamente. ¿Por qué? Porque está completamente alineado. Por eso uno no se puede engañar. Por eso, como hablábamos con unas alumnas mías, decía, bueno, ¿qué pasa si manifiesto que soy millonario? Como dicen hoy día, me percibo millonario. Soy pobre, pero me percibo millonario. Bueno, no te va a funcionar porque en el fondo, como está viniendo de tu deseo recibir, ya para ti mismo, tú lo estás bloqueando automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienes el pensamiento, pero tus emociones no te siguen. ¿Por qué? Porque no hay acciones que te conecten en el fondo con que tú estás recibiendo dinero y estás seguro que estás recibiendo dinero, estás haciendo buenos negocios, etc. Por el contrario, hay acciones que te conectan con la escasez, con la falta, con la estrechez. No me puedo dar cuenta, no tengo el dinero, etcétera, etcétera. Entonces eso va retroalimentando ese tipo de pensamientos y emociones que te frustran. Por eso es como que te estás engañando. Entonces, ¿cuál es el secreto para romper ese ciclo? Conectar con la abundancia espiritual primero. Conecta con la abundancia espiritual, porque ahí tú vas a tener certeza que estás conectando con la abundancia espiritual porque estás haciendo acciones que aumentan tu luz. Y eso después lo puedes traspasar en el fondo a lo material, para que se manifieste esa luz en las bendiciones que tú quieres. Y eso te va a conectar con la luz más alta del alma y van a llegar todas las bendiciones que tú quieres. Entonces, veamos. Entonces, ¿te recuerda esto, no? La menorá. La menorá es lo mismo que acabamos de hablar. Es exactamente lo mismo. Representa exactamente lo mismo. Por eso Dios mandó conectar la menorá para iluminar el mundo. La menorá tenía que iluminar el tabernáculo, pero su simbolismo es iluminar el mundo. ¿Por qué? De nuevo, el vigía es Binah, es el pensamiento.
¿sí? Es el entendimiento, donde está el nombre de Elohim con el cual Dios crea. ¿Y qué es lo que crea el primer día primero? Gesed. Después que crea el segundo día, a la izquierda, Geburah, ¿sí? Después que crea el tercer día corresponde a la columna central. En la menorá está acá a la derecha porque la columna central se va a la derecha. Después crea el cuarto día, ¿ya? El cuarto día, ¿cuál es? Netzach. También está en la columna derecha, por lo tanto cierra el lado derecho. Después tenemos el quinto día, que es Hod, eso está a la izquierda. Va a estar abajo de Geburah, ¿sí? Ahí está, Hod. Y finalmente tenemos Yesod, como está en la columna central, pero abajo de Tiferet se va para la izquierda y va a estar, ¿no es cierto?, abajo de Hod. Ahí está Yesod. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con la menorá? Está conectándonos con estas luces de nuestra alma. ¿Ya? Acá están las 7 luces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que van a ser recibidas por la vasija, que es Malhut, lo que nosotros llamamos en la Torah Shabbat. ¿Ya? Que recibimos la luz de quién? De Binah. Recibimos la luz del pensamiento, con todas las bendiciones. ¿Para qué? Pues para revelarlas. La vasija es lo que revela, lo que da a luz. Como es la mujer da a luz un hijo, ¿sí? Revela al hijo. Pone lo mismo acá. En Shabbat, ¿no es cierto? Se llena la vasija de luz, ya es como que quedará embarazada para revelar esa luz, ¿dónde? A lo largo de la semana. Se revelan las bendiciones. Se logra, en el fondo, comprender. Eso es lo que está aquí. Entonces, veamos las tradiciones cabalistas y qué nos enseñan los cabalistas. Entonces, ¿por qué es importante esto de la Nebuchadnezzar con respecto a las constelaciones, que es lo que vamos a hablar? Aquí tenemos el planeta Tierra y atrás tenemos la Luna y tenemos las 12 constelaciones, ¿ya? Que son agrupaciones de estrellas, ¿sí? Y nosotros sabemos que cada constelación es regida por un planeta, ¿ya? Para los que no saben, en astrología ya tenemos 12 constelaciones que están en el fondo, rotan alrededor de la Tierra. En el fondo, en realidad es la Tierra la que da vuelta y por eso parece que rotaran las constelaciones, pero en el fondo están las 12 constelaciones y hay un planeta regente de cada constelación. Igual que un rey que ordena en un reino y su palabra se cumple, lo mismo hacen los planetas. Cuando estamos hablando de un planeta regente, una constelación es como un rey que da órdenes y la constelación en el fondo cumple iluminando con la luz que está decretando ese rey. Entonces, ¿qué es lo que decimos los cabalistas? Es efectivo que la luz de las constelaciones afecta nuestro destino, ¿ya? Influyen, influyen. Por eso que ustedes, en el fondo, cuando nacen, tienen un signo bajo el cual nacieron y van a ver que hay algunos aspectos de su personalidad que se corresponden con ese signo. Puede que no sean todos, puede que si ustedes se han corregido harto y se hayan trabajado espiritualmente, hayan dejado muchas cosas atrás. Pero en general, si ustedes se fijan, van a ver aspectos del signo con el cual ustedes se van a sentir identificados. ¿Por qué? Porque hay una influencia de esa luz en ustedes. Esa luz que viene en las constelaciones es lo que llamamos destino. Ya en hebreo este es el masal, la fortuna, es nuestro destino. Destino simplemente es el conjunto, ¿ya? Es el conjunto de fondo de todas nuestras bendiciones y de todos nuestros juicios para nuestra vida. Y las constelaciones nos están iluminando con eso. Entonces, los cabalistas decimos, los astros influyen, pero no gobiernan. ¿Quién gobierna? Dios, Hashem, ¿ya? Dios gobierna. Por eso esto está muy abajo de la luz infinita y lo infinito de Dios, ¿ya? Dios es el que gobierna, pero para que nosotros tengamos claro que Dios es el que gobierna, tenemos que estar conectados con nuestra alma, porque si no estamos conectados, vamos a estar viendo las constelaciones. Y al igual que todos los hombres en la antigüedad, se va a comenzar a venerar a las constelaciones como aquellos responsables de nuestras maldiciones o nuestras bendiciones, que fue lo que pasó en la antigüedad. Por eso se elevaba a las constelaciones a rango de semidioses o dioses, porque la gente en el fondo lo que deseaba era recibir y conectaba con ellos y le hacían sacrificios, etcétera, para poder recibir. Y sabían que cuando recibían cosas negativas, juicio en el fondo, también se veía al fondo que habían desagrado al Dios que era esa constelación. Bueno, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que en el fondo Dios gobierna ya las constelaciones y es la luz de Dios que pasa a través de las constelaciones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La luz infinita de Dios, para llegar a nuestro plano de la Tierra, tiene que pasar por las constelaciones, ¿ya? Entonces pasa por las constelaciones y al pasar por las constelaciones, esta luz en el fondo recibe bendición
recibe misericordia y recibe juicio. La misericordia va por dentro y el juicio va por fuera. Y esto ilumina la tierra, ¿ya? Ilumina todo. Por ejemplo, el caso este es la luz infinita pasando por la constelación de Aries, trayendo las bendiciones y las maldiciones, ¿ya? La misericordia y los juicios a todo el planeta, ¿ya? Correspondiendo al signo de Aries. Después, ¿qué es lo que ocurre? En el mes de Taurus, ¿sí? La constelación de Taurus, y viene la luz infinita, brilla a través de la constelación, trayendo, de nuevo, misericordia y juicio a todo el planeta. Entonces, la nave Joas, como vimos, nos ayuda a conectar con la parte de la misericordia y a protegernos de la parte del juicio. Estamos tomando conciencia de que esto existe, esta realidad espiritual que se materializa en nuestra realidad física existe. Entonces, para no afectarnos por el juicio, nos conectamos con la nave Joas que nos fortalece, como un escudo. Lo mismo ocurre con Génesis. Viene la luz infinita, ilumina sobre la tierra, ¿no es cierto? Con misericordia y juicio de acuerdo a la constelación de Géminis. Y vamos a ver que este proceso se va a repetir para cada constelación, ¿sí? Y por eso la nave Joas lo que va haciendo es protegiéndonos con la secuencia de letras, de esas 6 letras que son una meditación, nos va generando un escudo para que nosotros nos protejamos del juicio, que va a llegar juicio, pero a su vez seamos capaces de conectar, de ver en el fondo y de comprender la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que había? Por ejemplo, una persona que se enferma, ¿ya? Eso puede ser un juicio, entonces la persona tenía que viajar, se enferma, y resulta que cuando llega al aeropuerto, pues se da cuenta que su vuelo, en el fondo, tuvo un desperfecto, tuvo un accidente, y la gente lo pasó súper mal, y el vuelo estuvo a punto de estrellarse, todo. Entonces, finalmente la enfermedad, que era el juicio, ¿fue misericordia o fue para bien o fue para mal? Fue para bien, porque le salvó la vida, le salvó un mal rato, ¿sí? No es lo mismo con nosotros. Aquí tenemos la luz del infinito brillando a través de la constelación de Piscis, impactando todo el planeta, ¿sí? En el fondo, el mes que corresponde al signo de Piscis, y de nuevo con misericordia y juicio de acuerdo a la configuración de Piscis, ¿ya? Entonces, de nuevo, los astros influyen, estamos viendo que influyen porque la luz infinita pasa a través de las constelaciones, pero no gobiernan. Y aquí viene el secreto. Nosotros nos podemos elevar por sobre el destino. ¿Cómo? Apegándonos a este nombre, que es el nombre de misericordia de Dios, Yud-Heh-Vav-Heh, lo que nosotros llamamos Hashem en hebreo, ya el nombre, y en el fondo corresponde a natural. Si ustedes se fijan, acá les tengo 2 ejemplos. Acá está Abraham, acá están las estrellas y las constelaciones. ¿Y qué le dice Dios? Acá está Abraham hablando con Dios antes que le cambiara el nombre. Dijo Abraham, Adonai Elohim, ¿qué habrás de darme? Pues yo soy sin hijos, y el administrador de mi casa es Damesec Elicer. Dijo Abraham, he aquí que a mí no me has dado descendencia, y he aquí que uno, criado en mi casa, habrá de heredarme. Y he aquí que la palabra de Adonai llegó a él diciendo, es decir, ahora viene Dios y le dice, no habrá de heredarte este, es decir, el criado, sino el que saldrá de tus entrañas. Él te heredará. ¿Qué le está diciendo Dios? Vas a tener un hijo. Él y Sara no podían tener hijo, ¿ya? Ese era su destino, era que no podían tener hijos, y Dios le estaba diciendo, no, vas a tener hijos, te está elevando por sobre el destino. ¿Qué le dice? Le sacó hacia afuera y dijo, lo sacó de su tienda y le dijo, mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Dijo a él, a decir Dios a Abraham, así será tu descendencia. Y Abraham, esta es una frase que nosotros decimos en nuestra liturgia, en el fondo, y él le tuvo fe en Adonai y se lo consideró a él como un mérito. Es decir, ¿qué hace Dios? Dios le dice, todas estas estrellas que tú estás viendo, que son para ver cuál es tu destino y que te están constantemente diciendo que tú no vas a tener hijos, bueno, cuéntalas a ver si tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, porque te va a elevar por sobre las estrellas. ¿Cómo? Por medio de la fe de Abraham, la fe de seguir a Dios. ¿Qué ocurrió después? Hacemos un fast forward, nos vamos al capítulo 17 de la Torá, y ¿qué dice? Dios está hablando de nuevo con Abraham y le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, que era el que correspondía al destino de que no podías tener hijos, sino que será Abraham. Aparece la letra Hei en el nombre de Abraham. Ahora, porque ya está por sobre el destino. Pues en par de multitud de gente esté convertido. Es decir, Dios se está convirtiendo a aquella persona cuyo destino era ser infértil y no tener hijos, en par de multitud de gentes. Fíjense la vuelta del destino, es exactamente lo opuesto. Lo está elevando por sobre la influencia de las constelaciones, a pesar de que está acá abajo.
Entonces, ¿qué le dice de respecto a Sara? Dijo a Abraham, Sarai tu esposa no llamarás más su nombre Sarai, ¿ya? Pues Sara es su nombre. De nuevo, le cambia el nombre porque la mujer infértil, ¿ya? Que era Sarai, ya deja de ser porque lo elevó por sobre su destino y por eso le aparece la Hei en el nombre, ¿ya? Aparece la Hei en Sara. Ese es su nombre. La Hei es la letra hebrea que es similar a nuestra H, ¿ya? Y dice, la bendeciré a ella y también daré de ella para ti un hijo. Es decir, va a tener un hijo, lo que no podía tener antes. La bendeciré y será por naciones. Reyes de pueblos de ella serán. Es decir, de Sara van a ser reyes y pueblos enteros. La mujer que no puede tener hijos. Imagínate lo que le hago a Dios. ¿Qué significa eso? Por medio de su fe en Dios se volvieron uno sobre 12. ¿Qué quiere decir eso? Uno, la pareja es uno, acuérdense que Adán es varón y hembra, la pareja es uno, ¿por sobre qué? Las 12 constelaciones. Eso quiere decir en Kabbalah 1/12. ¿Ya? Te elevaste por sobre la influencia de las 12 constelaciones. ¿Cómo? Por medio de ser uno con Dios, Ejad. ¿Ya? Por eso es 13. 1 más 12, ¿qué te da? 13. Estoy conectado con Dios. ¿Por qué? Me elevé por sobre el poder de las 12 constelaciones, por sobre su influencia, ¿ya? Y ahora yo le digo a la constelación, yo le mando la luz para decirle a la constelación qué es lo que quiero que tú creas, ¿ya? Quiero que crees esta realidad en mi destino, quiero que crees esta realidad en el destino, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy acá arriba, ¿ya? Estoy a nivel del pensamiento. Mi pensamiento ya no está abajo de las constelaciones, donde yo en el fondo me frustraba, andaba enojado en la vida porque las cosas no me salían, etcétera. No, ahora mi pensamiento está libre de toda esa basura, estoy por sobre la influencia de las constelaciones. Entonces puedo pensar con claridad para tener emociones claras y para decir a las constelaciones, ahora yo creo que tú crees esto para impactar la realidad de esta forma, porque soy uno, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el Zohar? Que nos dice en el fondo la enseñanza de los cabalistas. Te dice, ¿cuál es el secreto para elevarse? Bueno, veamos. ¿Qué es lo que hace Abraham y Sara? Ellos siguen su fe. Abraham corresponde a Geser, que en el fondo es la columna derecha, el amor, la bondad amorosa, y Sara es el Malhut de Abraham, ¿sí? Es el reino de Abraham, es la vasija. Entonces, ¿cómo es la pareja? ¿Y qué te dice? Ellos siguieron su fe, siguieron su emuná. Y para nosotros fe es certeza. ¿Ya? No puede haber duda. Si hay dudas, se bloquean. ¿Y emuná cuánto vale? 102. Cuando ellos siguen su fe, ¿qué es lo que hacen? Ellos están acá en el mundo físico y por seguir la fe despiertan, en el fondo, a Malhut. Conectan con esta luz, que es donde es la vasija, que se tiene que llenar de bendiciones. La despiertan por medio de la fe. ¿Ya? Ese es Malhut, es el reino, rectitud. Despiertan la vasija espiritual, lo que nosotros llamamos la Shekinah, ¿ya? La gloria de Dios. Y esto al despertarse es un espejo para despertar arriba, en el fondo, por medio de la acción. ¿Cuáles son las acciones que despiertan, en el fondo, las sefirot de arriba? La plegaria, el arrepentimiento, el cumplir los preceptos, el estudio de la Torah, el estudio de la Kabbalah, lo que estamos haciendo, todo eso despierta las sefirot de arriba, el árbol de la vida, ¿sí? En el fondo, el dar caridad también. ¿Para qué? Para que en el fondo las bendiciones lleguen a nosotros. Entonces, tiene que haber una forma espiritual igual arriba y abajo, porque aprendimos que iguales se atraen y opuestos se repelen. Por lo tanto, si abajo yo tengo una forma espiritual que pesa espiritualmente 102, tengo que tener una forma espiritual arriba que también pese 102. ¿Y cuál es esa? Elohim, en hebreo, eso quiere decir nuestro Dios, ¿sí? Es la fe en nuestro Dios arriba. Entonces, ¿qué logro con eso? Femenino, que esta luz azul, que es la luz de la fe, en el fondo despierta al masculino, que es la luz en el fondo del árbol de la vida, que son estas 6 sefirot, que corresponden a las emociones en el alma. Estoy alineando emoción y acción, ¿sí? ¿Para qué? Porque ahora yo tengo una carroza donde yo puedo sentar en el fondo, vamos a ver qué va a poder sentar, esta luz que es donde está Binah, que es el Walmart de las bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que yo formo? ¿Cuál es la forma espiritual que estoy formando por haber despertado en el fondo la fe, que es la vasija, y haber despertado la Torah escrita, en el fondo el árbol de la vida, que es esta luz dorada, este sol, que son las emociones de nuestra alma? Tengo una figura espiritual que pesa 204. ¿Cuál es el código bíblico de 204? Es el justo. Justo es el virtuoso, ya en la Biblia, el hombre virtuoso. Ese es el sadik, ¿ya? Sadika en el fondo es la mujer, sadik es el hombre, sadik vale 204. Es el peso espiritual en gematría estándar, en el fondo, y corresponde a
Yesod, corresponde a esta sefirá. Es la persona que se eleva a este nivel, al nivel del justo. Entonces sus acciones son para sostener el mundo. Ese es el justo, porque es virtuoso, ¿ya? Este es el justo que está en el fondo siguiendo los caminos de Dios, que cuida el pacto. Ese es el justo, ese es el peso espiritual de esto. ¿Por qué? Porque tú despertaste la fe, seguiste tu fe en nuestro Dios, ¿ya? ¿Y cuál es el secreto del justo para elevarse acá arriba? A Binah, que es el Walmart de las bendiciones, donde está el pensamiento, con lo que Dios creó, y más arriba, para llegar a Jochma, que es la sabiduría, y a Keter, que es la corona, donde está nuestro libre albedrío, la voluntad, el deseo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para llegar a Binah, que es el Walmart de las bendiciones, ¿no es cierto? Binah tiene una gematría, tiene un peso visual de 67. Entonces, cuando yo quiero saber el secreto, lo que tengo que hacer es restar, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que está en la mitad entre ser un justo y alcanzar a Binah. ¿Qué es lo que está escondido? Bueno, entre ser un justo, que vale 204, Satik vale 204, y Binah, que vale 67, ¿qué es lo que me une? ¿Qué es lo que está escondido ahí? Hay una forma espiritual que vale 113, es el peso espiritual de 113. Y ese código corresponde a Kabbalah. Kabbalah significa recepción, ¿ya? Kabbalah, que es lo que estamos estudiando. Eso es 137. Es decir, yo alcanzo Binah, el justo alcanza Binah por medio de la Kabbalah, ¿sí? Y al alcanzar Binah, alcanza la sabiduría después, y después va a alcanzar el fondo Keter, que es la corona. Alcanza en el fondo la voluntad y el intelecto, ¿ya? Que son las luces superiores del alma. Por eso esta luz es mucho más grande, y estas son las luces que iluminan todo el resto del alma. ¿Qué quiere decir eso? Voy a recibir las bendiciones que tanto estaba esperando. Esto es cuando se abren los cielos para una persona o para un pueblo. Se abren los cielos. Están brillando las luces superiores. Esta triada superior está brillando para la persona. ¿Por qué? Porque es un justo conectado. Se conectó con la Cábala. Llegó a Binah y al llegar a Binah ya va a llegar a Josma y a Keter, ¿ya? Entonces fíjense. Porque esto se transforma en un escudo de Abraham y por ende de Sara, que es la pareja de Abraham. Si yo tengo el justo que está en fondo conectado con la Kabbalah, para poder llegar a Binah, ¿no es cierto? Ahora yo estoy unificando esta forma espiritual. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo una forma espiritual que vale 341. Tengo un código bíblico que vale 341. Y si yo investigo eso, ¿qué significa eso? Bueno, eso es el Maguen Abraham, el escudo de Abraham. ¿Ya? Al hacer esto, hacer un justo, que se me estoy conectando con la sabiduría ancestral de la Kabbalah, yo estoy logrando conectarme con una luz que va a ser un escudo. ¿Un escudo de quién? De amor, un escudo de Gesed, un escudo de amor. Y para los que no saben, el escudo de Abraham era un escudo de 8 puntas, ¿ya? Y es como son estos, el fondo es como son dos cuadrados entrelazados que forman estos triángulos mirando hacia afuera. Ese es el escudo de Abraham. 8. De nuevo, ¿cuál es el secreto? Contemos 8, de abajo hacia arriba. Porque todo esto se refleja en nuestra alma, son todos reflejos de nuestra alma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la octava sefirá, es Binah, es el pensamiento. ¿Cómo creó Dios? Creó con el pensamiento, ¿se acuerdan? Aquí está el Walmart de las bendiciones. ¿Cuál es la forma de llegar desde acá abajo, lo más abajo, a lo más alto? Bueno, tienes que hacer todas estas cosas, estudiando Kabbalah, volviéndote un virtuoso, sí, pero ¿por qué? Porque eso te va a hacer el arrepentimiento. La Teshuvah te va a llevar desde acá abajo a lo más alto. ¿Y cómo haces tu Teshuvah? Cuando yo voy comprendiendo por qué me equivoqué en mi vida y como comprendo, pido perdón. Porque la persona que no tiene conciencia que se ha equivocado no va a pedir perdón. Pero ¿cómo comprendo? Estudiando, practicando la rectitud, siendo un justo. ¿Sí? Y con eso quedamos listos, chicos, para la próxima clase entrar en el fondo, a analizar el primer verso de la nave Joá, que se lo dejó planteado acá, donde nosotros nos vamos a proteger de la influencia de las constelaciones con esta meditación. ¿Y con qué vamos a conectar? Este primer versículo, que es Ana Bejoa, que lo hay Meneja, Tetir Seruá, nos conecta con la luz primordial de bondad y amor del día uno de la creación. En el día uno se creó la luz primordial, ya que recibe el nombre de buena, en hebreo Tov, ¿ya? Nos conecta con un gran poder de arrepentimiento que nos regresa al momento de la creación limpiando nuestro pasado. Es decir, cuando yo estoy meditando en esto y lo que yo tengo la oportunidad de conectar con una tremenda fuerza de arrepentimiento
que me regresa al momento de la creación, donde no había transgredido, ¿sí? Donde mi alma estaba completamente limpia. Me regresa a eso por medio de una teshuvá súper fuerte y nos eleva por sobre la materia y nos conecta al árbol de la vida. Es pura benevolencia de Dios para nosotros. Eso es lo que está en este primer versículo, codificado en estas primeras 6 letras del nombre, 42 letras de Dios. Así que eso, chicos, esa fue nuestra clase de hoy día. Espero que les haya gustado, ¿ya? Si quieren hacerme alguna pregunta, esta es la oportunidad. Catalina, te veo ahí. Si quieres hacerme alguna pregunta, por favor. Lilian, también. Si quieren hacer una pregunta, por favor. Tenemos, maestro, tenemos una nueva chica aquí, Karime. Muy Karime bien, Padaza. bienvenida. Bienvenida, feliz. Karime, saluda. Está con su micrófono cerrado. Sí, tiene el micrófono. Ajá. Y tenemos Bueno, a Sonia. Bueno, ¿qué les pareció? excelente. Ya, súper. ¿Sí? ¿Comprendieron? Ya, la idea es que nosotros vayamos entendiendo cada clase más un poquito de qué es lo que está detrás de decir la plegaria de la Nave-Joah. Porque recitar una plegaria es súper fácil, ¿ya? Pero tener la intención con la cual tú la vas a recitar, eso ya no es nada fácil, No es nada fácil, sí. ¿ya? Entonces eso es lo que estamos aprendiendo para poder protegernos. Entonces, en la próxima clase vamos a entrar de lleno en el primer verso de la Nave-Joah. Y por lo tanto vamos a entrar a estudiar 2 constelaciones de las cuales nosotros vamos a conectar con la misericordia de esas constelaciones y nos vamos a proteger del juicio de esas constelaciones, ¿sí? Para elevarnos por sobre nuestro destino. ¿Ok? Entonces tú recomiendas que leamos la primera línea, ¿verdad? Lean la primera línea y váyanse aprendiendo la Nave-Joah. Yo les voy a dejar todo debajo del video. Les voy a dejar todo ahí debajo del video para que ustedes puedan tener el material y todo. Es una plegaria que son 42 palabras, es súper fácil. No se demora nada en decirse, ¿ya? Y es tremendamente poderosa y preciosa. La verdad es que es preciosa. Perfecto. Gracias. Gracias. Ya, chicos, les mando un abrazo. Que estén muy bien. Cariños a todos. Gracias, gracias. Chao.